Soy Oliver. Y lo que estás a punto de escuchar no es una historia cualquiera. Durante años he escuchado a quienes murieron y regresaron transformados. Hoy comparto sus voces, tal como me las contaron. No son fantasías, son verdades vividas, encuentros con algo más grande, divino, aterrador o ambas cosas. Prepárate, porque después de ver lo que hay más allá de la muerte, ya nada vuelve a ser igual. Si estás listo para acompañarme en este viaje, suscríbete al canal y activa las notificaciones. No querrás perderte lo que viene. Hay momentos en la vida que definen todo lo que sigue. Momentos en los que el tiempo parece resquebrajarse y derramar eternidad en tu alma. Para mí, no fue un sueño ni una historia. Ni siquiera fue algo que casi me atropella. Fue la muerte. 3 minutos completos sin aliento, sin latidos, sin conciencia terrenal. Lo que me sucedió durante esos 3 minutos cambió mi vida para siempre. No solo mis creencias o mi actitud, sino la esencia misma de quien soy. Regresé con más que recuerdos. Regresé con una carga. Lo que vino era para que yo lo guardara, era para que tú lo escucharas. Empezó como cualquier otro día, de esos que no te molestas en recordar porque nada parece significativo. Me desperté tarde, desayuné a toda prisa, me salté mi oración habitual, aunque a decir verdad, la oración se había convertido más en un hábito que en una práctica sincera. Mi mente ya estaba llena de distracciones, plazos, chats de grupo, los planes del fin de semana. Dios no estaba en mis pensamientos, no porque no creyera en Él, sí creía, sino de una manera distante y ceremonial. Era como un amigo de la infancia al que ya no llamas, pero que aún recuerdas con cariño. Esa mañana, salí de casa sin darme cuenta de que mi vida estaba a punto de terminar. El tráfico era denso como siempre, el ruido, los olores, el ajetreo de la ciudad. Todo parecía rutinario. Recuerdo estar revisando mi teléfono, respondiendo a un meme que me había enviado un amigo, riéndome de algo estúpido. Esa risa fue el último sonido que emití en este lado de la vida. Bajé de la acera, todavía sonriendo, todavía pegado a la pantalla. No vi la camioneta, no oí los frenos. El mundo no me avisó, y no tuve oportunidad de rezar. Eso fue todo. En un instante, todo se volvió negro. Pero lo que vino después no fue solo oscuridad, fue ausencia. No como quedarse dormido o inconsciente. Fue una separación total, de mi cuerpo, del ruido, del mundo. Flotaba, desprendido, ingrávido. Vi mi propia forma en el suelo, doblada y rota, gente corriendo, alguien gritando mi nombre. Pero no sentí dolor, ninguna conexión. Solo la sensación surrealista de ver una película en la que una vez fui la estrella. Quería llorar, gritar, explicar que seguía aquí, pero no tenía voz, no tenía cuerpo, me había ido. Entonces sentí la atracción. Era contundente, innegable, como si me jalaran el alma. No era suave, sino un juicio, como si la gravedad se hubiera invertido y algo profundo, oscuro y ancestral me atrajera hacia sí mismo. Me resistí, pero no tenía fuerzas. Intenté gritar, pero no tenía boca. El miedo empezó a extenderse, no solo emocionalmente, sino espiritualmente. Gritaba por todas partes, pero no se me escapaba ningún sonido. Me arrastraba hacia algo que no podía nombrar, pero sabía en lo más profundo de mí, que no era bueno. Me encontré en un lugar que solo puedo describir como más real que la realidad. No había luz. No ausencia de luz como la oscuridad, sino una oscuridad activa. Tenía masa, se movía, me oprimía. Y en ese lugar se oían voces, primero susurros, luego gruñidos, luego risas, risas viles y burlonas. Me hablaban, no con lenguaje, sino con conocimiento. Las entendí sin palabras. Me dijeron que yo había elegido esto, que había ignorado la verdad, que había dejado pasar toda oportunidad de conocer a aquel que me creó. Quise discutir, pero no tenía defensa. En ese momento, sentí un arrepentimiento intenso. No arrepentimiento por perderme la vida, ni siquiera por morir joven, sino arrepentimiento por cada momento en que elegí la comodidad sobre la verdad, el silencio sobre la valentía, la distracción sobre el propósito.
Me di cuenta de que había tratado a Dios como un cómplice, como una casilla de verificación, como un plan B, y ahora estaba, o flotaba, en las consecuencias de esa actitud. No había nadie a quien culpar, ni siquiera a Dios. Vi cada concesión con claridad, cada vez que había dejado de lado la convicción, cada mentira que me había dicho sobre hacerlo mejor después, y supe que era demasiado tarde. Si estás escuchando esto, aún tienes aliento. Eso significa que aún tienes tiempo. No cometas el error que yo cometí. No esperes hasta que no quede terreno donde pararte. Ahora mismo, mientras escuchas esto, la eternidad te está observando. Tu alma te está escuchando. Y tienes que tomar una decisión. No se trata de miedo. Se trata de la verdad. La verdad que puede liberarte ahora. No esperes un momento como el mío. No dejes que la muerte sea la primera vez que tomes a Dios en serio. Abre tu corazón. Haz la pregunta que has estado evitando. ¿Y si no estás listo? ¿Y si esta es tu advertencia? Hubo un momento, justo en medio de esa oscuridad aplastante, en el que casi cedí, no solo al miedo, sino a la desesperanza. Hay una diferencia. El miedo todavía implica que hay algo por lo que vale la pena luchar, pero la desesperanza es rendirse. Empecé a creer las voces, a estar de acuerdo con ellas. Susurraban que me habían olvidado, que nadie vendría, que este era mi fin. No era solo el lugar lo que me asustaba, sino darme cuenta de que había vivido mi vida como si este lugar no pudiera existir. Había jugado con la eternidad y ahora tenía las manos perdidas. Ese momento, ese colapso de la voluntad, se sintió peor que la muerte misma. Y entonces, sin previo aviso, una luz atravesó el vacío. No se coló, sino que explotó, como una espada que partía una pesadilla en dos. Sentí que la oscuridad retrocedía, no se desvanecía, retrocedía, como si temiera lo que se avecinaba. Las voces cesaron al instante. La pesadez que me oprimía se disipó, y por primera vez sentí algo más que miedo. No era paz, era presencia, un poder tan abrumador que me arrebató cada pensamiento. Y en el centro había una figura que reconocí, aunque nunca lo había conocido. No necesitaba presentación. Mi alma ya lo sabía. Era Jesús. ¿Crees que tendrás palabras para un momento como ese? Que harás preguntas, defenderás tu caso, ofrecerás disculpas, pero no las tienes. Simplemente caes. Caes en el asombro. Caes en la verdad. Te desmoronas. No podía hablar. Ni siquiera podía mirarlo a los ojos. Su mirada quemaba cada mentira que había dicho, cada excusa a la que me había aferrado. Y aún así, lo que sentía no era condenación, era amor. Pero no un amor suave y cómodo, un amor aterrador. El tipo de amor que lo sabe todo sobre ti y elige amarte de todos modos. Ese amor me aplastó, no porque fuera duro, sino porque sabía que no lo merecía. Entonces me preguntó algo tan simple, pero tan profundo que silenció el universo a mi alrededor. ¿Sabes por qué estás aquí? Quería decir que sí, quería explicarme, decirle que era buena persona, que lo intentaba, que tenía buenas intenciones, pero ya no podía mentir. En su presencia, las mentiras se disuelven. La verdad era esta. Había vivido para mí. Lo había llamado libertad, pero era rebelión. Me había puesto máscaras de moralidad, pero nunca le entregué mi corazón. Sabía de él, pero no lo conocía, y esa verdad me dejó al descubierto. Levantó la mano, y visiones llenaron mi mente. Ciudades ardiendo, gente riendo mientras el suelo se derrumbaba bajo sus pies. Iglesias llenas de adoración, pero vacías de espíritu. Rostros que conocía caminando a ciegas hacia la ruina. No era juicio lo que veía, era la realidad. Esto es lo que viene, dijo. No como una amenaza, sino como una advertencia. Y en ese momento, vi cuánto le importaba. Que incluso ahora, incluso en mi fracaso, incluso en el colapso de todo lo que creía saber, él todavía quería usarme. No porque fuera digno, sino porque amaba a la gente que conocía, a los que aún vivían, a los que aún estaban ciegos. Le pregunté, ¿qué puedo hacer? Pero no me dio instrucciones. Respondió con urgencia. Adviérteles, dijo. Cuéntales lo que has visto.
Cuéntales lo que viene. No esperes. Y entonces, tan repentinamente como había comenzado, fui jalado hacia atrás. No con suavidad, como si me hubieran lanzado a través del espacio. Sentí que mi alma se estrellaba contra mi cuerpo. Mis pulmones jadeaban como si fuera el primer aliento de mi vida. Y cuando abrí los ojos, estaba en una habitación de hospital, rodeada de ruido, luz y caos. Pero no era la misma. Había muerto. Y había regresado con un mensaje. Los días que siguieron fueron duros. Más duros de lo que imaginaban. No porque no creyera lo que había sucedido, sino porque nadie más lo creía. Mi familia pensó que fue una alucinación. Mis amigos dijeron que tuve un sueño vívido. Algunos pusieron los ojos en blanco. Otros sonrieron cortésmente y cambiaron de tema. Pero yo sabía lo que veía. Conocía el sonido de su voz, el terror de la oscuridad, la belleza de esa luz. Y sabía que no podía callar. No importaba quién me creyera. Lo que importaba era la obediencia. Lo que importaba era que el mensaje se difundiera, sin importar el costo. Empecé a hablar con calma, no desde un escenario, no con un micrófono, solo en conversaciones individuales. Al principio era tímido. Me preocupaba cómo sonaría. ¿Pensarían que había perdido la cabeza? ¿Se reirían? ¿Se irían? Pero cada vez que permanecía en silencio, sentía el peso de la desobediencia. Sus palabras resonaban en mí. Adviérteles. Así que empecé a contarle a la gente lo que había visto. No predicando, solo testificando, compartiendo lo que me había sucedido. No para impresionar, sino para convencer. Algunos escucharon, pero seguí adelante, porque había visto a qué conduce el silencio. Había estado al borde de la eternidad. Pronto, la oposición se intensificó. No de la gente, sino de algo más oscuro. Me despertaba por la noche, completamente congelado. Podía sentir una presencia en la habitación. No imaginada, sentía pesada, fría, observando. No podía moverme, no podía hablar. Era como si esa oscuridad de la que había escapado me hubiera encontrado de nuevo. Las mismas voces me susurraban, esta vez dentro de mi propia mente. Lo inventaste. Nadie te cree. Cállate. Y por un momento, casi lo hice. Casi dejé que el miedo me paralizara. Pero recordé la luz y el nombre. La siguiente vez que sucedió, no hablé en voz alta. No podía. Pero grité desde el alma. Jesús. Ese nombre rompió la parálisis. La oscuridad se disipó. El aire se aclaró. Y supe sin duda alguna, que la guerra espiritual es real, que no somos solo seres físicos, que las almas son el verdadero premio en este mundo, y que había entrado en un campo de batalla que ya no podía ignorar. Desde esa noche, dejó de importarme sonar raro, dejó de importarme encajar. No estaba allí para entretener, estaba aquí para interceder por los que aún dormían. Al comenzar a caminar en esta nueva vocación, me di cuenta de algo crucial. La guerra no se avecinaba, ya estaba aquí. En nuestros hogares, en nuestros teléfonos, en nuestras decisiones. El enemigo no necesita asustarnos si puede distraernos. Eso fue lo que me hizo. Me mantuvo ocupada, insensible, siempre buscando algo, pero nunca llegando. Y eso es lo que le está haciendo a tantos hoy. Buscamos la validación, buscamos el estatus, buscamos la comodidad, pero rara vez buscamos la verdad. Empecé a ver cómo antes había estado ciega, cómo el mundo está lleno de gente que sonríe por fuera mientras sus almas se desvanecen en la sombra, y no podía dejar de verlo. Fue entonces cuando di un paso diferente. Empecé a escribirlo todo, cada detalle que recordaba, las visiones, la voz, la advertencia. Sabía que debía preservarla, porque la gente olvida. Compartí mi historia en línea. Algunos respondieron con lágrimas, otros con sarcasmo. Algunos me dijeron que era valiente, otros dijeron que tenía una enfermedad mental. Pero no importaba, porque no lo hacía para llamar la atención. Lo hacía por obediencia. Jesús no me dijo que convenciera a nadie, me dijo que les advirtiera. Y esa advertencia fue como fuego en mis huesos. No podía contenerla ni aunque quisiera. Y sin embargo, incluso en medio de la obediencia,
Luché, no con la fe, sino con la carga. Hubo noches en que lloré hasta quedarme dormida, no de miedo, sino de dolor. Había visto lo que les espera a quienes ignoran a Dios. Había visto la puerta cerrarse. Había oído el sonido de nombres que se borraban. Y supe con una claridad aplastante, que algunas personas a las que amo estaban en ese camino. Me destrozó. Me quedaba mirando mi teléfono, sus nombres, preguntándome si tendría el valor de decirles la verdad. No intentaba ser dramática. Intentaba ser fiel, porque la eternidad no negocia con nuestras zonas de confort. Así que aquí estoy, hablando de nuevo. No porque disfrute de ser el centro de atención, sino porque temo lo que sucederá si me quedo callado. He visto el final. He sentido el peso de un alma separada de su creador. Y si este mensaje llega a una sola persona, si un solo corazón se conmueve, entonces vale la pena. Porque esto no es solo un testimonio, es una llamada de atención. Ya es tarde. Las señales están por todas partes. Y la puerta no permanece abierta para siempre. Si sientes que algo se agita en tu interior, no lo ignores. No es emoción, es tu alma respondiendo a la verdad. No la silencies. Acércate. Búscalo ahora, mientras aún puedas. Si has llegado hasta aquí, no creo que sea por casualidad. Creo que este mensaje te llegó por alguna razón. Quizás has estado a la deriva. Quizás has estado dudando. Quizás te has estado diciendo a ti mismo que tomarás a Dios en serio algún día. Pero amigo, déjame decirte la verdad con toda la urgencia que tengo. Algún día no está garantizado. La línea entre la vida y la eternidad es más delgada de lo que creemos. La crucé, y por la misericordia de Jesús, regresé, no para entretenerte, ni para impresionarte, sino para advertirte, porque te amo lo suficiente como para decirte la verdad. No te alejes de esto sin cambiar. No lo trates como otro video que pasas por alto y olvidas. Esta es una interrupción divina, una misión de rescate para tu alma. Aún tienes tiempo, aún tienes aliento. Eso significa que aún tienes una opción. Elige a Jesús, no a la religión, no a las reglas, a Él. Entrégale tu corazón, entrégalo todo. No tienes que tenerlo todo resuelto. No tienes que limpiarte primero. Solo tienes que decir que sí, ahora mismo, donde quiera que estés. En voz alta o en tu corazón, di que sí, porque el siguiente momento no está prometido, pero la eternidad sí. Si estás listo para tomar esa decisión, hazlo ahora. No esperes. No busques excusas. Simplemente responde. Habla con Él. Pídele que te perdone. Invítalo a tu vida. Pídele que te muestre quién es realmente. Y luego da un paso. Uno real. Sumérgete en la palabra. Busca una comunidad de enseñanza bíblica. Empieza a orar como si tu vida dependiera de ello. Porque así es. Que este sea el momento en que todo cambie. Que este sea el día en que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. No dejes pasar ni un segundo más sin saber cuál es tu posición ante Dios. Y si este mensaje despertó algo en ti, si te desafió, te convenció, te despertó, entonces no te lo guardes para ti. Compártelo con alguien que ames. Envíaselo a ese amigo que siempre dice que es espiritual pero no religioso. Colócalo donde la gente pueda verlo. Nunca se sabe quién está a un paso de rendirse, a un paso de la eternidad. Esta podría ser su llamada de atención también. No subestimes lo que Dios puede hacer a través de tu obediencia. Esto no se trata de formar seguidores, se trata de formar un remanente, una familia de personas que están despiertas, velando y listas. Así que esto es lo que te pido que hagas a continuación. Suscríbete a este canal y sigue a Jesús, no porque quiera clics, sino porque quiero almas. Activa las notificaciones, no por mí, sino porque lo que viene a continuación podría ser la confirmación por la que has estado orando. Comenta abajo con las palabras: elijo a Jesús. Hazlo público, hazlo saber. Deja que tu declaración sacuda las puertas del infierno. Esto es más que contenido. Esto te llama. Este es tu momento. Y si ya has estado caminando con Él, deja que esto reavive tu pasión. Deja que esto te recuerde lo que está en juego. Hay personas a tu alrededor que necesitan esta verdad. No te quedes callado.
No te sientas cómodo. Mantén la misión. Sé valiente. Sé fiel. La eternidad es real y el tiempo es corto. No solo sobrevivimos a este mundo, sino que luchamos por las almas que lo habitan. Y la lucha vale la pena. Cada conversación, cada oración, cada acto de obediencia. Importa. Tú importas. Fuiste creado para esto. Gracias por dejarme hablar a tu vida. Gracias por escucharme con el corazón abierto. Puede que no conozca tu rostro ni tu historia, pero quiero que sepas esto. Te amo. Me importa tu alma. Y seguiré diciendo la verdad hasta mi último aliento, porque eso es lo que Jesús hizo por mí, y ahora es lo que yo hago por Él. Hasta la próxima. Mantente despierto. Mantente listo. Sigue a Jesús con todo tu ser. Te veo en el próximo video, o quizás, te veo en las puertas.